Bien, buen día, jóvenes. Buenos días. Aló, aló. ¿Quién me saluda? Buen día, ingeniera. Buen día, Daniela. Buen día, Natalia. ¿Nadie más saluda? Buen día, Peñalosa. Bien, los demás no tienen boca para saludar. Buenos días, ingeniera. Buen día, ingeniera. Buenos días, ingeniera. Alexander, así me gusta, pues. Por favor, conectémonos por lo menos con el saludo mientras tanto, ¿ya? Bien. Quedamos en... Hemos terminado ya la parte de empuje y flotación, ¿cierto? Bien, nos toca tomar ahora un nuevo tema, ¿ya? Que se llama flotación de masas líquidas. A ver, vamos a compartir pantalla. Bien, nos toca este tema de movimiento de masas líquidas. ¿Ya? Acá, bien, no estamos todavía en hidrodinámica. Ya les dije en la anterior clase también que todo lo que se ve es estáticamente todavía. Estamos en la hidroestática, no en la hidrodinámica todavía, ¿ya? Pero cuando yo tengo movimiento, a mí me pareciera que ya tengo un agua que se mueve o un líquido que se mueve, pero no es así, ¿ya? Lo que se va a mover acá es el contenedor que contiene un líquido. ¿Te das cuenta? Es otra cosa diferente, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, un canal, yo veo que el agua se está trasladando de un punto hacia otro sobre el canal, ¿cierto? En ese caso nosotros estamos con la hidrostática, hidrodinámica, perdón, ¿ya? Estamos con la hidrodinámica. Sin embargo, acá, si hay un movimiento de esta masa líquida, ¿ya? El movimiento de esa masa líquida, nosotros vamos a ver de que es el recipiente que contiene el fluido es el que se mueve, ¿ya? Por eso dice aquí algo importante. ¿Ya? Movimiento de masas líquidas. ¿Ya? Un fluido puede estar animado de traslación o rotación. Algo muy importante, dos palabras importantes, se traslada o rota. Cuando se traslada o rota, va a estar sometido a una aceleración, pero en este caso la aceleración es constante. Cuando yo estoy diciendo aquí, sin movimiento relativo entre sus partículas, es decir, cuando yo digo sin movimiento relativo entre sus partículas, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que el agua ahí adentro no se está moviendo, lo vamos a considerar como si estuviera totalmente quieto. Es decir, entre una partícula y otra no hay ese movimiento del fluido, ¿ya? Por eso dice sin movimiento relativo entre sus partículas. Esta es una condición del equilibrio relativo. Es relativo, todo es relativo porque prácticamente, a ver, si usted está trasladando, por ejemplo, un tanquecito con agua en su camión ahí atrásito, ¿ya? ¿El fluido se está moviendo o no se está moviendo? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen, jóvenes? Vamos, vamos. El fluido se mueve ahí atrás cuando usted está trasladando su tanquecito de agua y está, por decirle, por la mitad de agua. ¿Se mueve el líquido? Sí. Se mueve, ¿no ven? Pero no se mueve, no corre, en todo aspecto no corre, no se sale del recipiente, ¿cierto? Porque está contenido en un recipiente. Por eso nosotros la estamos viendo que esta es una condición de equilibrio relativo, porque relativamente nosotros vamos a ver, lo vamos a considerar como si estuviera quieto el fluido, ¿no? Por eso dice sin movimiento relativo entre sus partículas, ¿no? Vamos a considerar que prácticamente eso es relativo, ¿ya? Y el fluido está libre de tensiones, dice, no, o sea, no hay ninguna tensión cortante, ¿ya? Entonces, lo vamos a considerar como si estuviera totalmente quieto. Dice, en general, no existirá movimiento entre el fluido y el recipiente que lo contiene, ¿ya? El fluido se mueve, pero ahí nomás entre sí, pero el que se mueve realmente es el recipiente. Son aplicados aún los principios de la estática, dice, eso es importante. Cuando yo digo son aplicados todavía los principios de la estática, es decir, que estoy tomándolo como si solamente estuviera estático. Si yo tengo que calcular presiones, bueno, y todo lo que hemos aprendido anteriormente, estamos considerando todo lo que es la estática. Pero dice modificados para tener en cuenta los efectos de la traslación. Aparte de todos los conceptos y todas las teorías de la estática que nosotros hemos visto anteriormente, tenemos que agregarle la aceleración, que es una aceleración constante, ¿cierto? Dice, en algunas situaciones un fluido puede estar sometido a una aceleración constante, como en el caso de traslación y rotación, ¿ya? Por eso es que nosotros vemos ahí los dos efectos importantes que aquí hemos dicho, que son traslación y rotación, son los dos efectos importantes. Estamos aplicando todo el principio de la estática más una aceleración que es constante. Bien. Bien, empecemos entonces con el movimiento de traslación. Inciso A, movimiento horizontal. Vamos a ver que si yo tengo un tanquecito ahí, yo lo puedo trasladar de un sitio a otro, o como lo puedo levantar del suelo hacia arriba, o de arriba lo puedo poner en el suelo, por ejemplo, ¿ya? Entonces ese va a ser un movimiento vertical y el otro va a ser un movimiento horizontal, ¿ya? En este caso, en el movimiento horizontal, que aquí tenemos, dice, este movimiento, en este caso específico, la superficie libre del líquido, adopta una posición inclinada. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy trasladando horizontalmente, si este es mi contenedor, nos estamos volviendo a dibujar, ¿ya? Cuando estaba parado, el líquido estaba hasta aquí. Pero una vez empezó a caminar, a trasladarse de un punto hacia el otro, mi espejo de agua va a ser este. Ese de ahí va a ser el espejo de agua, ¿ya? Por eso dice, en este caso específico, la superficie adopta una posición inclinada y la pendiente de la superficie libre se determina con la relación de la aceleración lineal del recipiente y la aceleración de la gravedad. ¿Qué significa?
Tenemos esto. ¿Ya? Entonces, dice que esta pendiente, la que nosotros dibujamos acá, esta pendiente del espejo de agua, que se me forma porque se mueve el líquido, ¿ya? Sabemos que la tangente de ese ángulo es la pendiente, ¿no? Pendiente de la recta tangente, de esta tangente, ¿ya? ¿Dónde voy a tener el efecto de la aceleración en X? Sobre la gravedad. ¿De dónde salió eso? Dice, si yo tengo aquí una resultante debido a las presiones, aquí una fuerza, y tengo el peso porque esta resultante debido a la fuerza, debido a la presión que tiene el líquido en ese punto, ¿no? Vamos a ver de que este ángulo de aquí, que es el que estoy queriendo calcular, que sería este mismo de aquí, este ángulo, por lo tanto, este es el ángulo de acá, ¿ya? Vamos a ver de que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie del líquido, ¿cierto? Por eso es que tenemos aquí debido a la presión, tenemos una resultante acá. Siempre va a ser perpendicular, ¿ya? Entonces, como yo quiero encontrar cuánto vale este ángulo, voy a tener que una descomposición de fuerza, un R en X, y voy a tener un R en Y. El R de X, vamos a ver que R por el seno de tita, y el R en Y sería R por el coseno de tita. Aquí vamos a ver que si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, aquí vamos a tener una masa, un peso debido a la masa por gravedad, ¿ya? Entonces vamos a ver la sumatoria de fuerzas verticales. Este RY tiene que ser igual al peso del fluido. Entonces, vamos a ver que el peso es masa por gravedad. R por el coseno de tita igual a masa por la gravedad, puedo obtener yo la masa. ¿Ya? Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, ¿ya? Entonces voy a tener el R de X debe ser igual a la fuerza en X, ¿no? Y esa fuerza en X, como se está trasladando horizontalmente, es decir, si ustedes se dan cuenta, este movimiento horizontal, yo le llamo AX, aceleración en X, se está moviendo así. Entonces voy a ver que esa fuerza justamente va a ser igual a la masa por la aceleración que va a tener el cuerpo, ¿ya? Por eso es que esta descomposición de esta fuerza va a ser igual a esta masa por aceleración. Entonces, si yo tengo la masa por la aceleración en X igual a R por el seno de tita, ¿ya? Yo la masa la tengo de aquí de arriba, que va a ser R coseno de tita sobre la gravedad, por la aceleración. Esto es igual a R por el seno de tita. Entonces, si yo veo que este coseno de aquí paso a dividir acá, voy a tener tangente de tita, va a ser igual a la aceleración en X sobre G. Entonces, de esa forma, nosotros podemos encontrar la pendiente de ese espejo de agua, que sería la tangente de tita del espejo de agua. Del espejo de líquido, no necesariamente agua, ¿no? ¿Ya? No necesariamente de agua, ¿ya? Entonces, de esa forma, puedo encontrar esa pendiente. Bien, fácil, ¿queda entendido? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, ingeniera.
No se da, ¿no? Fácil está eso. Esa sería cuando nosotros nos trasladamos en una traslación horizontal, en la dirección de la aceleración constante. Pero anteriormente hemos dicho equilibrio relativo. Aquí fíjense, ¿dónde está? Aquí lo vi. Esta es una condición del equilibrio relativo. ¿Qué es un equilibrio relativo? Si el fluido está contenido en un recipiente que está en reposo, o también puede estar en movimiento, pero la velocidad tiene que ser constante. Este no está afectado por el movimiento del recipiente. ¿Qué quiere decir? Sea que mi fluido está dentro de un contenedor, puede estar ya sea en reposo o puede estar tal vez en movimiento, pero está contenido en algún contenedor, está ese líquido, ¿ya? Entonces, vamos a ver que este líquido no está afectado por el movimiento del recipiente, ¿ya? Es como si nosotros lo consideráramos estático, todo el fluido lo consideráramos estático, ¿ya? Pero si el recipiente está sometido a una aceleración continua, esta, es decir, a una aceleración variable, ¿no? Esta será transmitida al fluido y afectará la distribución de la presión. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted empezó a moverse su camión con su tanquecito ahí y mantiene una aceleración constante que no le movió nada, lo único que se va a ver es ese espejo de agua, nada más, ¿ya? Es decir, de lo que estaba totalmente en reposo, se movió el camión, entonces lo único que va a ver es esa traslación horizontal que viene afectado por el espejo de agua inclinado, ¿bien? Por eso dice, si el recipiente está sometido a una aceleración continua, esta será transmitida al fluido y afectará a la distribución de las presiones, ¿ya? Las presiones ya varían, ¿por qué? Porque ya se movió el fluido, ¿cierto? Pero como nosotros vemos aquí en este caso, cuando la aceleración es constante, una vez adquirió este espejo de agua al primer instante en que se movió, ¿no? Porque tuvo una aceleración constante, ya en todo el trayecto ya no se la va a mover, entonces la presión es la que yo le he puesto ahí, que va a ser perpendicular a el espejo de agua, ¿cierto? Bien, la fuerza va a ser perpendicular al espejo de agua. Bien, entonces, movimiento vertical. Cuando la velocidad aquí es velocidad, es vertical, también una velocidad constante, se producen variaciones dentro del volumen del líquido. ¿Por qué? Porque aquí ya hay variaciones. Fíjense, cuando yo me voy trasladando este tanquecito, mi espejo de agua siempre va a ser este, ¿ya? Y mi fuerza, debido a las presiones en estos puntos, siempre va a ser perpendicular, ¿cierto? Pero ese espejo de agua no se mueve, ¿ya? Sin embargo, cuando yo estoy trasladándolo este recipiente lo estoy trasladando hacia abajo, la presión que yo tengo acá es la misma que la presión que voy a tener más abajo. ¿Qué dicen? La presión aquí va a ser diferente a la presión acá. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Porque nosotros sabemos que si esta es la presión, siempre la presión varía con respecto a la altura, ¿bien? Entonces dice aquí que se producirán
variaciones dentro del volumen del líquido, de tal forma que la presión en cualquier punto del mismo se determina, dice, ¿no? Porque ya no, la presión ya no es constante ahí, sino que ya la presión va a ir variando con respecto a la altura, ¿ya? Esto que quede claro. Por lo tanto, dice que se determina considerando lo siguiente. ¿Bien? Que el producto de la presión hidrostática por la relación entre la aceleración del recipiente y la aceleración de la gravedad incrementada o disminuida en 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver qué quiere decir eso de ahí, porque eso es lo que me da la teoría de más abajo. Bien. Vamos a considerar siempre que hacia arriba va a ser positivo. Aquí, a diferencia del anterior caso, si yo tengo aquí mi espejo de agua siempre va a ser horizontal, si se está viniendo hacia arriba o hacia abajo. Si me estoy trasladando de un punto a otro, el espejo de agua va a ser en cierta pendiente. Por eso dice aquí la superficie se mantiene horizontal. Es decir, no causa perturbaciones a la superficie libre de líquido. Bien. Entonces, yo voy a tener sumatoria de fuerzas verticales ahora, ya no horizontales. Aquí vas a tener una fuerza F de Y. Ya. Que vamos a ver que va a ser igual a la fuerza, la masa por la aceleración. Es igual a una fuerza neta. La fuerza neta es la fuerza debida a la presión, porque ya hay una presión, ¿no ves que varía? Menos la del peso propio. Entonces vamos a ver que masa por la aceleración de Y, porque el movimiento es Y, no nos olvidemos que fuerza es igual a masa por la aceleración, pero aquí la aceleración ya no va a ser horizontal, la aceleración va a ser vertical, ¿ya? Entonces la fuerza neta es masa por la aceleración en Y. La fuerza debida a la presión está bien, presión por diferencial de área. Sí, esa es la fórmula de, sabemos, ¿no? Que presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces la fuerza es presión por el área. En este caso estoy tomando un diferencial de área, que sería este de aquí. Estoy dibujando, ¿ya? Y el peso propio sería, ¿qué sería aquí? Sería el peso del líquido, fíjense, porque aquí esto de acá es líquido, ¿ya? Este peso va a ser peso igual al gamma del fluido por su volumen, ¿cierto? Porque eso es lo que realmente pesa, el líquido. Entonces, vamos a tener masa por la aceleración, este es el peso debido a la presión, menos el peso propio del líquido. ¿Bien? Entonces, si yo veo que masa es igual a ρ por volumen, por lo tanto, masa es igual a ρ por H por un diferencial de área,
¿Por qué H? Porque varía con respecto a la profundidad, ¿no ven? Sabemos que masa es igual a Rho es igual al peso específico sobre la gravedad por H por diferencial de área. Así me quedaría la masa, ¿no? Porque Rho viene a ser peso específico sobre la gravedad. Bien. Entonces, a ver. Si el peso específico es igual a Rho por la gravedad, ¿no? A Rho por volumen, está bien. Peso específico sobre la gravedad. Entonces, yo no quiero tenerlo peso específico, quiero tenerlo Rho nomás. Ahí en vano he hecho esto, ¿ya? Porque este es Rho. Rho, aquí está, por H, por diferencial de área, por la aceleración en Y, que sería esto de aquí. ¿Ya? Fíjense, aquí puedo factorizar el diferencial de área. Aquí me queda la presión menos gamma por H. ¿Cierto? Entonces, los diferenciales de área se me van. Aquí los diferenciales de área se me van. Y me quedaría que P menos gamma por H es igual a Rho por H por la aceleración en Y. Por lo tanto, despejando presión es igual a gamma por H más Rho por H más aquí. Pero aquí yo sé que Rho, ahora sí veo esto, que Rho es igual a gamma por la gravedad. Entonces yo voy a factorizar gamma por H, aquí me quedaría 1, aquí me voy a poner más menos, aceleración por Y sobre la gravedad. ¿No? ¿Qué quiere decir? Gamma por H, ¿a qué es igual gamma por H, jóvenes? ¿Qué es gamma por H? ¿Ah? Presión de una profundidad H, ¿cierto? Pero fíjense que esta presión en la estática solamente vemos esto, ¿cierto? Que simplemente sigue siendo presión, pero cuando ya hay ese movimiento vertical horizontal, es decir, que va afectado por un factor que viene a ser esto, que sería una unidad más o menos la aceleración de Y sobre la gravedad. ¿Ya? Ese sería, digamos, el efecto que le da al subir o bajar el recipiente, al ver ese movimiento vertical. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces hemos demostrado que justamente lo que me decía aquí arriba, me decía que el producto de la presión hidrostática, ¿no? Esta de aquí es una presión hidrostática, esta de acá, ¿ya? El producto de la presión hidrostática, por la relación, dice, entre la aceleración del recipiente y la aceleración de la gravedad, incrementada en 1 o disminuida en 1. Entonces, viene a ser esa fórmula de ahí. Dice, el signo más o menos se aplica cuando la aceleración es hacia arriba o hacia abajo. ¿Bien? Bien, si a mí, por ejemplo, me da la presión como un dato que varía según en un espacio tridimensional, es decir, dentro de la clasificación de los fluidos vemos que los fluidos pueden ser bidimensionales, tridimensionales, ¿sí? O en una sola dirección, ¿ya? Si yo tengo fluidos, estamos hablando que varían con respecto a X, Y y Z, ¿ya? En el espacio, no en el espacio tridimensional,
un fluido según la clasificación tridimensional. Entonces vamos a ver de que yo puedo encontrar las derivadas de P igual a 0 o no es 0, depende, ¿ya? La derivada de P parcial con respecto de Y, también puedo tener un valor, la derivada de P con respecto de X puedo tener valor, la derivada de P con respecto de Z, Z le dice al eje que va hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Con respecto a Y, también puedo tener un valor, y puedo tener un valor de P con respecto de Z, que es hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Pero en este caso, cuando el movimiento es vertical, fíjense que las derivadas de P con respecto a X y derivada de P con respecto de Y de la presión van a ser 0. Por eso, prácticamente, cuando yo integro esta fórmula de aquí, yo digo la derivada de P con respecto de Z es igual a menos ρ por la gravedad. Entonces, como ya es una sola variable, esto puede decir menos ρ por la gravedad por d de Z. Cuando yo integro, estoy sacando que la presión es igual a menos el peso específico por Z, ¿cierto? Ese positivo o negativo puede ser que suba o que baje, ¿ya? Entonces, porque la presión puede ser negativa o puede ser positiva, ¿ya? Por eso dice, si se considera solo la presión, la dirección vertical, entonces tenemos el resultado de arriba, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, eso, digamos, ya cuando nuestro flujo ya sea no unidimensional, sino sea bi o tridimensional, ¿ya? Bien. De todas maneras, tenemos dos fórmulas importantísimas acá. Acá tenemos una, que eso sería para el movimiento vertical, y aquí tenemos otra que sería para horizontal y esta para el movimiento vertical, ¿ya? Si vamos a subir, ¿cómo vamos a considerar el signo? Positivo hacia arriba, cuando estamos subiendo. Entonces, aquí va a ser solamente en esta fórmula de aquí. En esta fórmula de aquí va a ser positiva. Si está bajando, entonces el signo va a ser negativo, ¿ya? Bien. Bueno, esta es otra demostración. Como yo les digo, para un espacio ya tridimensional, ya la aceleración ya no sube ni baja. La aceleración no está en el sentido de la Z, simplemente sino ya va a estar en una dirección cualquiera. Si lo vemos acá, tenemos ya el eje Y, el eje X y el eje Z. La aceleración ya no va a estar ni sobre el eje X, ni sobre el eje Y, ni sobre el eje Z. Anteriormente estaba sobre el eje Z. Entonces ahora la aceleración ya va a ser con cualquier ángulo, ¿ya? Y por eso es que nosotros podemos sacar una fórmula de la tangente en este sentido, que sería esto, ¿ya? Este es el caso típico, por ejemplo, que ya no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, sino está subiendo una cuesta, por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos el líquido, ¿ya? De todas maneras, como se está trasladando, tiene eso de ahí, ¿ya? Entonces, yo hago efecto de traslación hacia arriba, hacia abajo, pero no en las tres direcciones, simplemente en dos direcciones, ¿cierto? Entonces, voy a mantener el espejo de agua y la aceleración sería esta, en este sentido, ¿ya? Vamos a tener la aceleración en X debido a la traslación horizontal y vamos a tener aquí la gravedad más la aceleración en Z, en sentido, ¿ya? Debido a la sub y baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, fíjense,
Si estamos en este punto y llegamos acá, ya está subiendo o bajando, ¿cierto? Cuando estamos trasladando acá hasta acá, también por eso aparece aquí ese espejo de agua que es inclinado. Entonces, en ese entonces, yo voy a tener que la tangente de tita va a ser menos la aceleración en esa dirección, sería en ese. Ya tomando los dos movimientos, la aceleración en X sobre la gravedad más la aceleración en S por el seno del ángulo con que está subiendo. Este sería el ángulo que está subiendo. Que sería en este caso, no sería alfa, sería tita, ¿no? Porque este es el ángulo con que está moviéndose. ¿Bien? Entonces, de esa forma nosotros también podemos hallar esta pendiente de aquí, de este dejo de agua. No nos olvidemos que en este caso solamente tenemos los efectos de traslación de un horizontal de un punto a otro y el efecto de subir y bajar. Si estamos de este punto hasta este punto, hay un movimiento horizontal y aquí va a haber un movimiento A sub X y este A sub Z. ¿No? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos otra fórmula ahí, sería esta de aquí, para encontrar la pendiente del espejo de agua. Con los dos movimientos, tanto de traslación como de subida o bajada. ¿Bien? Por eso dice, si la aceleración es horizontal, la tangente de X es AX de Y. Si la aceleración es vertical, el A sub Z en este caso va a ser 0. Igual, sería la aceleración por, nos quedaría esta fórmula de acá. ¿No ven? En este caso A sub X va a ser 0. ¿Ya? Lo que significa que la superficie se mantiene horizontal. ¿No? Eso ya es tomando en cuenta los dos efectos. Por eso es que si tenemos subida o bajada, se mantiene horizontal. Si tenemos traslación, el movimiento horizontal, entonces el A sub Z es 0 y la pendiente que yo puedo encontrar es esa de ahí del inciso A. ¿Bien? Y no es más joven en la teoría. Tenemos dos efectos, uno que es de traslación y otro que es de traslación vertical y traslación horizontal. ¿Ya? Dice aquí un ejemplo. Una pecera de 80 centímetros de alto, dice, con sección transversal de 2 metros por 0,60 metros. Estamos acá. Aquí está su pecera. Tenemos esta. Tiene 0,8 metros. Y esto de aquí es 2 metros. Ya. Que está inicialmente llena con agua, se va a transportar sobre la parte posterior de un camión. El camión acelera de 0 hasta 90 kilómetros por hora en 10 segundos. ¿Ya? Se quiere que el agua no se derrame durante la aceleración. Determine qué altura inicial admisible el agua está en la pecera. ¿Ya? Lo que a mí me piden es calcular ese H. ¿Ya? De nuevo, esta pecera
tiene 80 centímetros. Tiene 2 metros. ¿Ya? La posición va a ser esta, una aceleración en X. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene su carrocería de su camión, aquí están las 4 llantas, ¿ya? ¿Cómo la está colocando primero? Yo les pregunto, ¿la está colocando los 2 metros así? Aquí están sus 4 llantas. ¿O lo está colocando así? ¿Ya? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo me pregunto. ¿Ya? Si el camión se está moviendo en esta dirección, ¿en cuál de los dos casos? ¿En el A o B? ¿Cómo la está acomodando su pecera? ¿En A o en B la está acomodando su pecera? Si yo le estoy diciendo que la aceleración está así en ese sentido. No los escucho. Ah. En el A, ¿no ve? En esa dirección de los 2 metros, ¿no ve? En esa dirección se está moviendo el camión. ¿Cómo se está moviendo el camión? Con los 90 kilómetros por hora. Dice, eso me da, ¿en qué tiempo? Me dice, en 10 segundos, ¿no ve? Entonces aquí tengo una velocidad de 25. 90 lo hago a metros sobre segundo. ¿Ya? 1 kilómetro tiene 1000 y 1 hora tiene 3600 segundos, ¿no ves? Entonces dividiendo 900 dividido entre 36 me queda 25. ¿Ya? Entonces la aceleración viene a ser la velocidad sobre los 10 segundos. Entonces yo tengo una aceleración de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es una aceleración que se mantiene constante en todo el trayecto de lo que se está moviendo esa pecera. Muy bien. Entonces, como aquí yo tengo un espejo de agua, lo que yo quiero sacar es esta pendiente de aquí. ¿Ya? Esta es una aceleración de X. ¿Ya? Entonces, por fórmula, esa pendiente me dice que es la aceleración en X sobre la gravedad. Pero esto es por la fórmula que hemos obtenido anteriormente. Pero geométricamente yo veo esto. Alfa va a ser igual a ver, el delta H, no sé si lo tomamos. Ya, fíjense, como esto va a estar siempre a la mitad, si esto es 1 metro, y a esto yo le llamé un delta H. ¿Ya? Entonces la tangente de θ va a ser delta H sobre 1 metro. ¿Ya? Igualando las dos tangentes, yo puedo encontrar mi delta H, y mi delta H viene a ser 25,5 centímetros. Este delta H es este valor de aquí. ¿Ya? Entonces, si la pecera tiene 80 centímetros, para que esto vaya exactamente así, que me llegue hasta el final para que no se derrame agua, ¿cuánto es lo máximo que tengo que tener aquí?
¿Cuánto sería esa altura H? Entonces, como ustedes ven, este H más este delta H de ahí tiene que ser los 80 centímetros, ¿cierto? Entonces, si yo la acomodo en ese sentido mi pecera, yo la puedo llenar con un líquido para que no se derrame de 54,5 centímetros, no más, porque si la lleno un poquito más se me va a derramar. ¿Sí? A ver, ¿le entendieron? ¿Se fijaron? Facilito, ¿no? Bien fácil. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, me pregunta también, ¿cómo recomendaría que la pera se alineara en el lado largo o el corto, paralelo al movimiento del aquí tiene 60 centímetros de profundidad, ¿ya? No la noté. Estos son los 2 metros y aquí en esta profundidad son 0,60 metros. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces, ahora estoy en este, yo tengo mi camión que se está trasladando. Mi pecera, si esta es la dirección del movimiento X, aquí ya no estoy poniendo los 2 metros ahí, sino la estoy poniendo así. Esto es 0,60 metros y no, estoy al revés, ¿no ven? Los 0,60 están al revés porque yo había puesto el inciso B y este es su camión. Ahora la pecera la estoy poniendo así, donde esto es 0,60 y esto es 2 metros. ¿Se dan cuenta? Este era el inciso B y el inciso A. Estábamos poniéndola. Si esta es la dirección del movimiento ADX, esta es la dirección del movimiento ADX, aquí le habíamos puesto los 2 metros y aquí los 0,60. ¿Sí? Entonces tenemos al revés. Y fíjense, la dirección del movimiento aquí es 0,60 acá. Siguen los 0,80 acá. Y aquí tengo los 0,60 y acá están los 2 metros. ¿Sí? El espejo de agua ahora es este. Y vamos a hacer lo mismo. Como ya tengo la velocidad, la tangente de H, la aceleración, ya acá lo hice más directo, ¿no? Pero la cosa es la siguiente. Geométricamente, la tangente de θ en este caso sería el delta H sobre 0,60 sobre 0,3, geométricamente, porque aquí tengo la mitad. Esto es 0,3 y este de aquí es su delta H. Geométricamente veo eso. Y por la fórmula, la tangente de θ va a ser la aceleración en X sobre la gravedad. Cuando yo igualo los dos, tengo que delta H va a ser igual a 2,5 por
2,5, aquí está, ¿no? 2,5 por 0,3 dividido entre la gravedad. ¿No? Porque aquí tengo 2,5 dividido entre 9,8, que sería este valor de aquí, y este delta H sobre 0,3, entonces ya directamente esas son las tangentes de alfa. Despejando delta H yo tengo 7,65. ¿Ya? Como yo tengo que 80 sería el total, entonces esta H más este delta H debe ser igual a 8 metros, por lo tanto, aquí yo podría llevar 72 centímetros de agua. ¿Ya? Anteriormente, ¿cuánto de agua llevaba? Si lo ponía la pecera al otro lado. ¿Dónde lleva más agua la pecera? ¿En el caso A o en el caso B? Fíjense, en el caso A solamente podía yo cargarle 52,5 centímetros. Si yo la pongo el más largo aquí en este sentido, en la dirección del movimiento. Si yo el más largo lo pongo acá en este sentido, y acá es 0,6, entonces yo voy a poderle cargar más agua para que no se derrame. Puedo cargarle 72,35 centímetros de agua. ¿Entendieron? Sí. Bien. Ahí tenemos otro problemita. Ya. Dice, si el depósito de la figura se llena de agua y se acelera, aquí tengo un depósito, prácticamente inicialmente está aquí. A ver, mejor lo voy a usar. Su pecera es esta. Desde aquí hasta aquí hay 1,83. En la longitud 6 metros y se acelera en ese sentido. Tiene profundidad 2,14. Ya, su pecera está así. Pero aquí me dice que la aceleración es igual a 1,525 metros sobre segundo cuadrado. Aceleración constante. Dice, ¿cuántos litros de agua se perderán del depósito cuando empiece a moverse? ¿Por qué? El agua inicialmente está ahí, pero cuando se empieza a mover, yo voy a tener algo así. Este es mi alfa, mi tita, no sé, mi tita. ¿Cierto? Entonces, fíjense, va a empezar a perderse toda esta agua de aquí. ¿Toda esa agua o esta más de aquí se va a perder? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Lo de arriba o lo de abajo más? Del triángulo, estos dos triángulos.
¿Sería solo lo de arriba, ingeniera? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ve? Si yo tengo, por ejemplo, tengo la aceleración, ¿ya? Yo tengo que la tangente de theta geométricamente va a ser el delta H sobre 3.610 305, ¿no? 3.05, que sería 610 dividido entre 2. ¿Ya? Geométricamente. Y yo sé que la tangente de theta va a ser la aceleración en X sobre la gravedad. Entonces, delta H va a ser la aceleración en X sobre la gravedad por 305. Y esto es igual a 1,525 dividido entre 9,81 por 30,5. Y eso me da 0,474. ¿Ya? Que sería este delta H. Resulta que fíjense, si bien esta parte de acá se derrama, pero toda esta parte de acá la está llevando. ¿Dónde va a meter toda esta partecita de aquí? Sería lo que va a la parte de arriba, ¿no? Se va a la parte de arriba, ¿no? Entonces aquí me dice que si yo quiero calcular el volumen que se derrama es igual a la sección rectangular, triangular dividida por la profundidad. Es como cuando yo tengo aquí, a ver, aquí tengo un triángulo, ¿no? Porque aquí yo tengo una profundidad de 2.14, que sería esta de acá, 2.14. Como se trata de un triángulo, es un medio, ¿cierto? Volumen del área. ¿Ya? Fíjense aquí, ¿qué es lo que está tomando esto acá? Este 610 es toda la profundidad. Prácticamente estuviera tomando el doble de este triángulo. Por eso dice 2 veces que sería esto y esto de acá. ¿Sí? Prácticamente sería, si lo dibujamos más bonito, sería como tener todo esto, lo que se está perdiendo de agua. Sería todo este bloque de aquí. Sería 2 veces esta altura, 2 veces esta del H. ¿Ya? Eso, según la teoría, ¿ya? El volumen derramado va a ser la sección rectangular, triangular, multiplicada por la profundidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto yo lo traslado acá. Entonces, dividido entre 610 sería todo esto. ¿Sí? O 2 veces este bloquecito de acá, ¿no? Que viene a ser lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, va lo de arriba y lo de abajo. ¿No? Se fijan, ¿no? Prácticamente el volumen derramado sería todo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería el 1/2, que sería toda esta área del triángulo, 1/2 de la base por altura, por 2 veces la altura por la profundidad. Entonces ese sería el volumen derramado. ¿Ya? Entonces se toma en cuenta este triangulito más este otro. Si usted lo quiere hacer independiente, lo hace. El volumen de esto más el volumen de esto. Bien. Mira, el volumen derramado entonces son los dos triángulos, ¿no?
Los dos triángulos. Por eso le digo, si usted quiere hacerlo independientemente, le hace el volumen de este triángulo más el volumen que viene a ser el mismo, ¿no? O 2 veces este triangulito de aquí, multiplicado por su profundidad, ¿no ven? Sí, ya entendí, gracias. Bien. Bueno, aquí les he puesto hartos ejemplos, casi todos los del... En el texto de Robert Mott no hay este tema. Este tema está en el Shawn nomás. Entonces, algunos otros libros sí, pero hay poco. Lo que hay más es en el Shawn, este temita. ¿Ya? Por eso todos estos ejercicios son del Shawn. Dice, un depósito abierto de sección cuadrada. Aquí ya tengo un cuadrado que tiene unos 80 metros de lado. Pesa, vamos a tener, a ver. Ya. El peso, ¿qué unidad de fuerza es? ¿Qué unidad de... ¿es un kilogramo o es kilogramo fuerza? Kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza, no es una fuerza, ¿no ven? A ver qué me dice acá. Pesa 350 kilogramos. Entonces vamos a tener que W igual a 350 kilogramos. Dice, ¿cuál debe ser la altura de las paredes? Un 80. Sección cuadrada. Pero no sé la altura. Pero lo único que sé es que tiene 90 centímetros de agua. De nuevo, tengo aquí un 80 y un 80. Aquí tiene una altura que no sé qué le voy a poner, no cuánto. Pero lo único que sé es que yo voy a tener más de 80 centímetros, ¿no? Porque si no se me va a derramar, ¿no ves? Dice, está sometida a una fuerza no equilibrada de 1060 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, esto es 1000 kilopondios. ¿Ya? Un kilopondio es 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a tener que esa fuerza va a ser masa por la aceleración. La masa, prácticamente esos kilogramos que me dan son masa, ¿ya? Entonces yo de aquí sé que puedo sacar la aceleración, ¿ya? Porque el peso me lo tiene que dar en Newton, entonces el peso es kilogramos metros sobre segundo cuadrado, entonces lo que me dieron fue masa, los 350 kilogramos, ¿ya? Entonces la aceleración viene a ser, en este caso, 3,03 metros sobre segundo al cuadrado, porque a mí me dan esta fuerza, ¿ya? Bien, si a mí me da esa fuerza es para que yo encuentre la aceleración con que se está moviendo ¿no? Por eso dice, me da una fuerza no equilibrada de 1060 kilopondios.
Dice paralelo a uno de los lados. ¿Qué puede ser aquí? Me dan esta fuerza y esta fuerza es la que me provoca esa aceleración en X. Ya. O sea, fíjense que en el anterior ejemplo lo que me dieron fue, fue una velocidad, y esa velocidad dice que se movía en tantos segundos, con eso puedo sacar la aceleración. Sin embargo, aquí me da la fuerza con que se está jalando constantemente ese recipiente, ¿ya? Pero esa fuerza es constante también, por eso es que me provoca una aceleración constante también esa fuerza, ¿ya? Entonces, a mí me da la masa, por lo tanto, es fácil sacar la aceleración, ¿ya? Ya tengo la aceleración. Con esa aceleración, entonces, yo tengo la fórmula y yo tengo que la tangente de θ es 0,31. Entonces, delta de H sobre 0,90, que viene a ser trabajo aquí nuevamente, θ, trabajo con ese triángulo, θ, esto es 0,90 y aquí mi delta H, ¿no? Entonces tengo que el tangente de θ es delta H sobre 0,90 y con eso, igualando, tengo la aceleración, puedo encontrar mi delta de H, ¿ya? Que vale 27,83 centímetros. Ese sería el delta H, ¿ya? Entonces, ese delta H más tenía 0,90 de agua. 0,90 más ese delta H, entonces para que no se derrame nada de agua, debo sumarle ese delta H que estoy encontrando más los 0,90 que tenía inicialmente. Por lo tanto, la pared de altura del tanque debe medir 1,18 metros. En ese sentido, para que aquí, de aquí hasta aquí, tiene que medir 1,18. Porque yo tengo ese espejo de agua, entonces para que no se derrame, tiene que tener esta altura de acá, ¿no? A diferencia del otro problema, es que en el otro problema, como le dio, me dio, ¿qué me dio el otro? La velocidad, ¿no ve? Velocidad y el tiempo de recorrido, encuentro la aceleración. Acá me da la fuerza, la masa, puedo encontrar la aceleración, y lo demás es puro la trigonometría y la tangente de alfa, que sería la aceleración en la dirección del movimiento y entre la gravedad. Facilingo, más fácil que pegarle un borracho. Bien. Dice, ¿qué fuerza actúa sobre la pared donde la profundidad es mayor? Donde la profundidad mayor es aquí, ¿cierto? ¿Qué fuerza actúa ahí? Sabemos que presión, estamos con los principios de hidrostática de gamma por H. Entonces yo puedo encontrar la presión máxima aquí, ¿ya? ¿Por qué lo divido entre 2 aquí, el H es 1,18? Porque es triangular. No, a ver, alguien que me pueda decir por qué lo dividí entre 2 ahí. Se me fregó mi mouse. No me está permitiendo. Ahí en espera. No puedo mover.
Ya. ¿Por qué lo estoy dividiendo entre 2 ahí ese valor? Sabemos que presión es igual a fuerza por altura, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿por qué lo tomo 2 ahí? Aquí. ¿Por qué ese 1,18 lo estoy dividiendo entre 2? A ver, alguien que me dé una respuesta más coherente. Alguien que me dé algo más coherente. A ver, estoy esperando que alguien me diga, ¿por qué? ¿Por qué no? Si yo estoy tomando en esta profundidad aquí, el espejo de agua es este, y este es el más profundo, que esto vale 1,18. A ver, estoy escuchando. Allá abajo, entonces, o en la camioneta, no sé, por ahí debe estar. ¿Ya? ¿Bien? ¿Ya? ¿Ya alguien me puede decir por qué? A ver, voy a esperar pacientemente hasta que alguien me diga. No se olviden que yo voy a tener aquí una pared, que esto vale 1,18. Y aquí voy a tener una fuerza. Esta fuerza es la que quiere que actúe, la que yo la encuentre, ¿no? Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza va a ser la presión por el área, ¿cierto? Fuerza va a ser presión por el área esto es 1,80. 1,80 por 1,18. Esa está actuando sobre ese lado de la pecera. ¿Sí? Pero yo les digo, a ver si ustedes se acuerdan de algo, de alguna teoría que estamos viendo anteriormente. A ver, jóvenes, así voy a tomar el examen oral. A ver, díganme por qué lo dividí entre 2, les decía. ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué premisa? ¿Nadie? A ver, vamos, lluvia de ideas. Lluvia de ideas, jóvenes, vamos. Ese sería su... Ese 1,18 que sería la altura, yo le he dicho la altura dividida entre 2, ¿cierto? A ver, alguien coherente que me diga por qué. No se olviden que nosotros ya hemos visto las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y curvas, planas verticales, planas inclinadas y curvas. Lo que nosotros hemos encontrado cuando hemos visto compuertas justamente es este. ¿Cierto? Bien. Es encontrar la fuerza hidrostática debido a las presiones hidrostáticas que tengo yo ahí. ¿Por qué le dividí entre medias alturas? El se dividió entre 2. Porque es su punto de aplicación de la fuerza. ¿Ya? ¿Y cómo la calculo el punto de aplicación de la fuerza?
No sé, si yo tengo el eje de referencia, ahí está el líquido, y estoy aquí, esto es todo, si lo veo de otra forma, lo proyecto todo sobre el plano vertical, este es mi HCG, ¿cierto? Sí. Y el HCG en este caso es el H medio, ¿sí? Porque yo estoy dictando la distancia desde la superficie hasta donde, como me dijo, el centro de aplicación de la fuerza. ¿Cómo encuentro eso? Utilizando ese HCG, ¿no ves? ¿Sí? Sí. ¿No? Entonces, por eso que aquí me aparece el medio, ¿ya? Porque sería, en todo caso sería el H medio, ¿cierto? Entonces, prácticamente esta fuerza sería gamma por HCG por el área, que viene a ser lo mismo que hemos hecho acá. Si lo único que yo hago es presión, nada más. Gamma, que bueno, ya tengo la presión, ¿no? Porque no me da el fluido, ¿no? Pero ya tengo presión, puedo calcular presión. Gamma por H medio, ¿no? Tengo la presión, que sería esta presión. Sería 1000 por 1.18 dividido entre 2, que sería el HCG por el área, que es 1.80 por 1.18. Es decir, es esta misma fórmula que nosotros hemos estado empleando anteriormente. Gamma por HCG por el área. ¿Ya? Lo único que aquí no le indiqué yo la fórmula, para que solamente nosotros veamos, ¿no? Y veamos de dónde sale, que ya nosotros ya tenemos una teoría. Bien, ya tenemos una teoría. Entonces, de esa forma, yo aquí encuentro la fuerza aplicada sobre esa pared, que esto tiene 1.18, 1.80 y esto tiene 1.18. La fuerza está aquí. Punto de aplicación de la fuerza. Bien. Perfecto. Dice, un depósito rectangular abierto de 1,5 metros de ancho, 3 metros de longitud. Ahí está. Y 1,80 de profundidad. Contiene 1.20 metros de agua. Se acelera horizontalmente paralelo a la longitud a 4,90 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, de aquí a aquí, esto es su longitud igual a 3 metros. La dirección de la aceleración es esa. Sería 4,9. Depósito rectangular abierto. Acá tiene 1,50. Y esta es la altura, 1,80. ¿No? Altura 1,80. Lo mismo que el anterior, ¿no? Dice, ¿qué volumen de agua se derramaría? ¿Se derrama o no se derrama? Porque yo, fíjense, si tengo 1,80 y todo esto está lleno de agua a 1,20. ¿Qué es lo primero que tengo que sacar? Lo primero que tengo que sacar es cuánto vale este delta H, ¿no?
Y esa delta H vale 0,75. Ya hemos visto ya en los anteriores ejemplos. Tengo la tangente que me da la fórmula, la tangente que me da la figura geométrica. Con eso yo puedo encontrar mi delta H, 0,75. Entonces, fíjense, yo tengo 1,20 más 0,75 me da 1,95. ¿Qué quiere decir? Que como yo tenía solamente 1,80, entonces yo voy a tener aquí un delta H2, aquí, donde ya no tengo recipiente, que esto vale 0,15, ¿no ven? ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿qué volumen de agua se derrama? A ver, no le voy a mostrar, a ver, digamos con ustedes. ¿Qué volumen de agua se derrama? Un medio porque es un triángulo. ¿De quién? Los escucho. Los escucho. ¿Qué volumen de agua se derrama? Ya sabemos que serían los 3 metros. ¿Por cuánto? ¿Cuál es la altura de ese triángulo? Y esto es 0,15. Esto 3 metros. Pero si yo lo quiero tomar, lo puedo tomar hasta la mitad, 1,5, porque es hasta la mitad de eso de ahí. ¿Cuál es el volumen derramado, jóvenes? Sería 2 veces el área del triángulo. Sería 2 veces un medio de 0,15. ¿Ya? Por aquí ya no sería, si estoy tomando solamente el 0,15, sería la mitad de esto, que sería 1,5, ¿no ves? Ese sería el área. Y la profundidad, 1,50. A ver, calcúlenmelo, por favor, cuánto sería el volumen de agua que se derrama ahí. Último número, ¿cuánto es? 1,50. 1,50. 0,15 por 1,5 por 1,5. 0,3375 metros cúbicos de agua, ¿no ves? 0,33, ¿no ves? A ver, ¿por qué no me dio lo mismo? Porque debería darme lo mismo, no me dio la mitad, ¿no? A ver, debería darme lo mismo. ¿Dónde estamos fallando? ¿Será porque usó 3 en lugar de 1,5? Ya, no, lo que pasa es que, a ver, si yo estoy tomando todo este volumen de agua, estoy utilizando los 3 metros, esto sería 0,15 por 2, ¿no ves? ¿Sí? Sí. Multiplicado por 1,5. Ya, sería, bueno, entonces sería, esto sería un medio de 3 por 2 por 0,15 por 1,5. A ver, por ahí. O sea, que lo que no viene a ser igual a esto.
¿Sale eso? ¿Sale 0,6? Eso sí sale 0,6. Ya. Y si estoy tomando esto de aquí, en un medio, de 0,15 por 1,5 por 1,5. ¿Cuánto es eso? Porque prácticamente estoy duplicando ese triángulo, pues no. ¿Cuánto saldría esto de aquí? 1,5 por 1,5 por 0,15 dividido entre 2. 1.17. 0.17. Entonces, no es lo mismo, no es 2 veces, ¿no? No. Juraba que eran 2 veces el mismo triángulo. Entonces, el volumen derramado sería todo ese triángulo de acá. Yo juraba que este era igual a este. No es lo mismo. Entonces, sería el volumen derramado, entonces tomémoslo siempre como toda la longitud por 2 veces, ¿no? Pero esto sí se duplica, ¿no? No sé por qué no sale lo mismo. No sé qué estoy haciendo mal. ¿No sería el área de ese triángulo con 3 metros y todo eso dividirlo entre 2? No, el volumen derramado está bien esto. ¿Qué es esto? 3 metros. Pero lo que yo pensaba que este volumen era igual a 2 veces este volumen de acá. Y sería este volumen más este volumen me daba el volumen total. No, entonces en todo caso sería aumentarle los 0,15 que tiene de acá, le aumentamos acá y entonces en todo el área, en toda la longitud. ¿Ya? Para que no nos equivoquemos. Entonces, vamos a tener un medio sería 0,15, aquí tenían los 0,15 y acá sería 3. ¿Ya? Bien, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces tengo que duplicar esta altura de acá para sacar el volumen derramado. Bien. Bueno, jóvenes, yo quería proponerles algo. Tienen aquí varios ejemplos más todavía. Casi todos los del que son lo mismo, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo. Igual aquí hay una aceleración vertical, por ejemplo, esta era horizontal. Un depósito, dice. H igual a 1,5. Aquí tiene altura 1,5. Este es su depósito, tiene una cierta profundidad. Aceite de R 0,752. Dice, determine la fuerza que actúa sobre uno de los lados del depósito. Inciso A, cuando se somete a una aceleración vertical y dirigida hacia arriba de 4,9. ¿Ya? Entonces, fíjense, como ese depósito se está moviendo hacia arriba, entonces hemos dicho que la presión en
cuando se está moviendo es igual a gamma por H, que sería la presión hidrostática, más un factor que va a depender de la aceleración en Y. Entonces tenemos el gamma del agua, del líquido, H es la profundidad, 1 más 4,9, entonces yo tengo la presión acá. ¿Cierto? Pero ¿qué me pide? La fuerza. Nuevamente, yo tengo que fuerza es igual a gamma por HCG por el área. Fuerza es igual al gamma, que va a ser 0. Bueno, yo tengo toda esta expresión. Pero ojo, 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 esa presión que yo estoy tomando es hasta aquí. Y lo que yo quiero tener es la presión aquí. Entonces, prácticamente, si yo quiero calcular la fuerza, ¿no? Tengo que estar esa fuerza en mi HCG. ¿Ya? Por eso es que aquí esa presión la dividí entre 2. ¿De acuerdo? Por eso es que esta presión, este HCG, yo saqué la presión hasta acá. Pero, porque yo consideré todo el H, sería hasta este punto, pero fíjense, la aplicación de la fuerza va a estar en el HCG. Dice que ese H, en vez de que tenga aquí H, yo le puedo escribir HCG, que sería H medio. ¿Sí? Por eso es que aquí aparece dividido entre 2, no es porque sea la presión media siempre, sino porque la distancia desde la superficie hasta donde está aplicada la fuerza, que sería el centro de gravedad, ¿cierto? O el centro de presiones, en todo caso, que viene a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a leer, debido a esta, la fuerza horizontal. Como ya tengo la presión, entonces directamente yo saco dividido entre 2, ¿ya? Pero prácticamente ustedes podrían ver presión, fuerza, es igual a presión por área, ¿ya? Y esa presión ustedes me van a decir gamma por HCG más 1 más A sub Y sobre la gravedad. Directamente podrían habérmelo sacado así, ¿ya? Simplemente que, como estamos sacando fuerza, esa es una fórmula que me permitió encontrar la posición de la fuerza horizontal. ¿No? ¿De acuerdo? Bien, ¿entendido? Esa es la razón por la cual está aquí P medio. Bien. Ya van a ser las 11. Bueno, aquí acabamos esto, creo. Hay más ejemplos ahí, para que ustedes lo revisen todos estos ejemplos. Toditos son los mismos, es horizontal, aquí tengo una vertical. Bien, lo van a repasar todos los ejemplos. Si hay algo que tienen que preguntar, me preguntan en la siguiente clase, por favor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, está bien. Sí, ingeniero. Muy bien. Estudian esos problemas y la próxima clase, así como yo les estoy diciendo, a ver, ¿y por qué ese P medio? A ver, explíquenmelo, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, a veces cuando se resuelven problemas, yo pienso que yo estoy, subconscientemente ya yo estoy con mi teoría, ¿no? Pero otra cosa es que ustedes, digamos, ya vean por qué también, ¿no ven? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Eso sería, si hay alguna pregunta, revisen todos estos problemas de acá. Si hay alguna pregunta, la próxima clase me dicen de dónde, por qué hizo esto, ¿ya? Y lo vamos a explicar, ¿ya? Pero ya son solamente algunos problemas que quedaban, unos 2 o 3, ¿no ven? Bien. Pero yo necesito que ustedes lo revisen. ¿Me entendieron? ¿No lo entendieron? Bien. Si no lo entendieron, lo volvemos a explicar de nuevo. Entonces,
Aquí vamos a ver en este nuevo tema que sería un movimiento de masas líquidas, que sería movimiento de traslación, tanto vertical como horizontal, y nos quedarían para la próxima clase los movimientos de rotación, es decir, sobre un supuesto eje está rotando el recipiente, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo tengo, por ejemplo, normalmente trabajamos con cilindro, más fácil. Tengo un cilindro acá y yo tengo un diámetro acá cualquiera. Está lleno, no está lleno de agua, qué sé yo, está lleno hasta aquí si quieren de agua o de algún líquido. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? No lo voy a trasladar, ni lo voy a subir, ni lo voy a bajar, ni lo voy a trasladar horizontalmente, sino que yo le voy a hacer, supuestamente, aquí le voy a poner un eje de rotación y eso me le va a ir dando vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, me va a hacer una superficie de rotación ahí, ¿no? Y el líquido ya no va a ser horizontal porque no se está subiendo ni bajando, no se está trasladando, entonces vamos a ver que la superficie del líquido va a optar por algo así. La superficie del líquido va a ser esta ya, ¿no? Entonces, cuando usted lo vea algo que está rotando, usted va a ver esto de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Eso, por supuesto, yo le voy a dar una ecuación de esa parábola. Porque prácticamente lo que se forma ahí arriba es un paraboloide vacío. ¿No ves? Es un paraboloide. Si eso es una circunferencia, un paraboloide de circunferencia. Que está vacío. ¿Sí? El paraboloide de circunferencia que vamos a tener, ¿no? El paraboloide de circunferencia que vamos a tener es todo esto. Que esto es lo que me queda libre del cilindro. ¿Ya? Y todo lo verde es lo que va a estar con agua, con líquido. ¿Ya? Cuando hay ese efecto de rotación, por eso se llama rotación de masas líquidas. ¿Ya? Bien, entonces esto lo vemos para la siguiente clase. Ahí sí tal vez nos vamos a detener unas 2 clases, ¿ya? Porque eso es más bonito, más importante. ¿Ya? Bien, ok, hasta luego. Ingeniera, disculpe, no estuve en la anterior clase, o sea, sí estuve, pero no estaba bien mi internet. Quería preguntarle del segundo parcial, de qué temas son y cuándo va a ser. Ya, el sábado siguiente. Yo me falta alargarle el práctico de empuje y flotación. ¿Ya? Igual pueden hacer pueden hacer por grupo. ¿Ya? Entonces, creo que les voy a tomar oral. No sé, todavía no decidí. Miércoles le aviso. ¿Ya? ¿Serían los tres prácticos que sobran? Sí. Esto ya no entra. Esto ya no entra. ¿Ya? Lo único que no he decidido es si le voy a tomar oral. A ver, los ejercicios que ustedes están haciendo del práctico. Van a pensar. Sí, ahora. No tenemos algunos, entendimos. No sé, pues tiene que hacerlo, vos tiene que saber. Y está tu suerte el examen oral. Entonces, del práctico